Hola a todos. En el tutorial de hoy, y aprovechando que casi es Halloween, vamos a hacer paso a paso esta máscara inspirada en el personaje de Locke de la película Pesadilla antes de Navidad. Espero que os guste. Vamos a iniciar con los patrones y, como siempre, vais a tener un link de descarga gratuito en la cajita de descripción. Para imprimirlos a escala podéis usar un programa como Adobe Acrobat. En la pestaña de impresión tan solo deberéis marcar la opción de póster, así os lo imprimirá en hojas A4 que tan solo deberéis montar. Si os gustan mis patrones, os dejo un link a mi perfil de Ko-fi para aquellos que quieran ayudar con la compra de materiales y a que pueda continuar dejándolos gratuitos para todos. El siguiente paso será tomar unas tijeras y recortar. Nos quedaremos con la base sin los ojos y de momento la boca la vamos a reservar. Vayamos a por el material base, que como ya podéis suponer será goma eva o foam, en este caso de 3 milímetros de grosor. A continuación ya podemos tomar un permanente para reseguir el contorno de la máscara de Locke y listo. Ahora, con un cúter o unas tijeras podemos recortar. Aquí está la base para la máscara, pero para el tutorial de hoy quiero que me veáis experimentar un poco y también cómo a veces las cosas no me salen muy bien. Así que, fuera de cámara, recorté otra máscara con una base de foam de 5 milímetros de grosor. Comencemos con las pruebas. En primera instancia tomé la base de papel y pasta de modelar de secado al aire, que me habéis visto usar esta plastilina en infinidad de tutoriales, así que ya sabéis que me encanta, que es baratísima y que seca ligera y con textura de goma eva. Y lo primero que hice fue usar tan solo mis manos para moldear una nariz triangular sobre el papel. Como podéis ver, no me compliqué demasiado y simplemente la dejé secar. El segundo intento fue ligeramente distinto, y es que recorté el triángulo de la nariz del patrón con un cúter y, situando el papel sobre la máscara de 5 milímetros, tracé la silueta de la nariz en el foam. De nuevo, con el mismo foamy moldeable versión barata de bazar y mis deditos, repetí la nariz hasta que quedé satisfecha con la forma. Ahora bien, antes de continuar con el experimento, tuve que dejar secar las piezas al completo, por lo menos y según su grosor, casi un día entero. Bien, a continuación me vais a ver fracasar en uno de los intentos. Mi intención era la siguiente. Para empezar, marcar la nariz sobre la base de goma eva de 3 milímetros. Y aquí ya tenía el triangulito completamente seco. Y lo que quería era usar un secador de pelo viejo a máxima potencia, idealmente una decapadora, para calentar tanto como pudiera la base de foam. Inmediatamente después quería presionar la nariz contra la máscara para deformarla y que así quedara el bulto triangular bien marcado, pero como podéis ver, pues no funcionó ni un poquito. Por suerte, tenía un plan B. La otra máscara de Locke también tenía su nariz completamente seca, así que para empezar la retiré con mucho cuidado usando una espátula para pegarla a la base con una fina capa de pegamento de contacto y asegurarla en su sitio. Dejad que repita lo mismo de siempre, y es que para mis tutoriales no podéis usar silicona caliente. Para todo el procedimiento narrado siempre es necesario cola de contacto. Aplicaré una fina capa de producto en las dos superficies a pegar. Esperaré a que ya no esté pegajosa al tacto y con cuidado uniré las piezas. Perfecto. A continuación fui a por una lámina de goma eva de las más delgadas que venden en cualquier papelería.
Mi idea era cubrir la base de la máscara como si fuera un pastel de fondant. Para ello recuperé el secador y procedí a calentar tanto como me fue posible la hoja de foamy. Un apunte: si no os funciona este método es porque no calentáis la goma eva lo suficiente. Y ahora sí, aplasté la lámina contra la máscara para adaptar la forma de la nariz a ella. Los pasos a continuación se hacen bastante tediosos, pero vale la pena. Poco a poco iremos deformando y uniendo usando el pegamento de contacto. Voy por partes y me aseguro primero de tener la nariz bien sujeta antes de continuar con más superficie. Deformo, moldeo y con más pegamento de contacto lo aseguro todo. Tened mucho cuidado cuando hagáis la arruga de la nariz, ya que es la zona más delicada. Y un truquito que puede ayudar a cubrir bien toda la superficie es cortar y retirar el foamy, todo el que sobre, para que no moleste durante el procedimiento. Y aquí lo tenemos con el volumen de la nariz perfectamente marcado. No me voy a preocupar en absoluto por las pocas arrugas que quedaron y que quedarán ocultas por la textura. Y antes de continuar, serán necesarias unas 12 horas de secado para permitir al pegamento de contacto asentarse. Ya ha pasado toda la noche y es momento de continuar con la manualidad. Tomaremos un cúter y para iniciar le daremos la vuelta y recortaremos todo el sobrante con mucho cuidado. Listo. La verdad, en este punto ya no podía quejarme de cómo había quedado y confiaba bastante en el resultado final. A continuación, recuperé mi querido secador de pelo para calentar la base de lock a máxima potencia. Correcto, lo siguiente fue doblar las esquinas para darle la forma adecuada. Esto ya parece otra cosa. Como podéis ver, deformé por separado la parte superior del rostro y la parte de la mandíbula para tener más control sobre lo que hacía y conseguía. Ahora, mientras os muestro el resultado, os cuento. Todo lo que haré a continuación es absolutamente opcional. Totalmente. Amo dar textura de madera a mis piezas y por ese motivo lo hago, pero ya sabéis que la máscara de lock es lisa, así que la decisión es vuestra. Para la textura usaré otra de mis herramientas preferidas, que es el pirógrafo. Lo usaré una vez caliente para marcar golpes, quemaduras, líneas a favor del veteado, etc. Yo creo que le da un toque que no se puede conseguir con nada más. Y todavía no he terminado con la textura de madera. El toque definitivo se lo daré con mi herramienta rotatoria o Dremel y un cabezal de piedra. Presioné contra la máscara aplicando diferente fuerza para marcar la dirección de la madera. Es importante que escojáis tan solo una dirección y que no abuséis de este recurso. Y aquí lo tengo. La verdad es que me encanta el resultado, pero todavía nos quedan los dientes. No os preocupéis que será fácil. Usaré para comenzar un permanente para marcar la posición de los dientes dibujados en el patrón sobre la máscara. Para no perderme durante la construcción, además, enumeraré todos los dientes. Y sí, no falla, más foam de 5 milímetros para construirlos. Usaré unas tijeras para recortar los dientecitos y el permanente para marcarlos en el foam. Por último, cortarlos. Y sin tener que preocuparnos mucho de nada, voy a usar más pegamento de contacto para pegarlos uno a uno en la mandíbula siguiendo el orden que ya establecimos.
Cuando sequen los podéis doblar con el calor de un secador para que queden mejor y voilà. Aquí tenemos la máscara de Lock preparada para darle vida, pero antes necesitamos imprimir. Os presento las dos opciones de siempre: cola blanca para madera y látex vinílico, que en este caso será mi opción. La imprimación sirve para tapar los poros, que la pintura se deslice mejor, que dure más, etc. Y la aplicaremos con un pincel, dando una fina capa y dejando secar, dando otra capa y dejando secar, repitiendo por lo menos unas 3 o 4 veces. Aquí está. Nos toca, al fin, tras mucho trabajo, dar color. Y lo primero será una capa uniforme de base. El color debe ser negro, pero no importa si usáis pintura en spray o pinturas acrílicas y un pincel. Bien. A por más colores acrílicos y un pincel de cerdas gruesas, duras y muy desgastadas. Iniciaré con blanco y pintando en seco, es decir, para que luego el color resalte más. Tomaré pintura, quitaré todo el exceso en un papel y daré pasadas muy suaves en dirección contraria a los detalles, para que el negro se mantenga y nos aporte profundidad. Como veis, no es nada complicado. A continuación, y buscando un tono de rojo que nos guste para la máscara, repetiré exactamente el mismo procedimiento, pero con la pintura blanca ya seca. Creo que en total le di un par de capas para obtener un color óptimo. Aquí está. Y nos quedan los dientes, que en realidad tan solo van en tono gris, un par de capas y sin ninguna complicación. El último paso, para así dar por terminado la máscara, será tomar el color negro para reseguir las magulladuras, las encías y cualquier tipo de detalle que queramos resaltar. No abuséis de este color. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!